A ver qué tal. Ok, buenas noches. Estamos en la segunda sesión de esta semana de el módulo propedéutico de Prepa en línea. No sé, quisiera iniciar con una pregunta, a ver cómo se sienten, a ver cómo se han desarrollado en estas semanas. Ya propiamente estaremos en la semana 4, entraremos la siguiente semana, entonces será nada más el proyecto integrador y ya yo creo que de alguna manera un foro de integración, pero sí me gustaría que alguien de ustedes hiciera algún comentario sobre cómo ha sentido eh, eh, este proyecto que es Prepa en línea y que de alguna manera nos dé un panorama a nosotros como parte de este proyecto de si realmente estamos haciendo bien las cosas o necesitamos fortalecer algunas. Entonces, ¿quién me pudiera comentar su punto de vista sobre? Sí, Daniel, adelante. La semana pasada creo ya había hablado sobre que no puedo entrar. Ya Sí, es la Daniel. otra semana y no puedo, en serio no puedo. Ya me metí con el teléfono de mi hermana y no me deja entrar. O sea, ingreso mi contraseña y todo, le doy para meterme y me vuelve a poner otra vez para que vuelva a poner la contraseña y el usuario. Eh, ¿Qué utilizas, Daniela? Sí, te pedí que me mandaras la pantalla que aparecía, ¿no, Dani? Ah, ok. Ahorita se la mando. Mándame en la pantalla, por favor. Sí. Y mm, me preocupa por los tiempos, aunque sin duda las actividades integradoras no son muy complejas, sí no quiero que nos rebase el tiempo y nos llegue a comer, ¿no? Entonces sí, mándamelo, Dani. Necesito que me envíes esa información para yo inmediatamente la remito a soporte técnico de mi parte. Quizás a lo mejor me van a argumentar que tiene que ser el alumno, ¿no? Pero en este caso les voy a fundamentar el por qué. Me dices que ya platicaste con ellos, ¿verdad? O sea, ya Sí, mandaste correo con ellos y te contestaron. sí. Si pudieras mandármelo, las capturas de pantalla en ese mismo correo donde ellos te contestan, y te lo agradecería, Dani. Y no debe de pasar más del día de mañana, porque yo creo que también no podemos seguir alargando esto. Perfecto, ahorita se lo mando. Sí, está bien, Dani. Gabriela, Gracias. sí, adelante. Sí, perdón. ¿Algo más, Daniela? Perdón. No, sería todo. Sí, gracias. Adelante, Gabriela. Hola, no sé si puedo preguntar sobre las actividades. Sí, claro, adelante, sí, dime. Ok, es que bueno, ahorita me está costando trabajo terminarlas, no les estoy entendiendo bien, así, no les Ok, estoy entendiendo. ok, Gaby, ahorita les vamos a dar un panorama de cada una de ellas en lo particular. ¿O tienes, qué es lo que no entiendes, Gabriela? O sea, que... mm, Eh, ¿cómo expresar lo que, lo que me preguntan? No, no, ujú. no lo entiendo cómo poderlo expresar para Mm, que se... por- Así es, Gaby. Porque en esta semana, si esperando de que ya hayan verificado todo el contenido de las actividades y de plataforma, es plasmar tu reflexión, tu argumento, tu punto de vista sobre algunas situaciones y la comparación de el aula de la educación en el presente y en el pasado, ¿no? Pero ahorita te lo vamos a abordar, Gaby. Ok, está bien. Bueno, es que Sí. lo que pasa es que yo me confundo mucho con las palabras, como que no sé, no me organizo bien lo que quiero decir y parece que lo repito mucho, o sea, lo que yo pregunto, lo que yo hablo, o respondo en mis preguntas, lo repito mucho y no sé si esté bien o no, no sé.
Sí, lo entiendo, Gaby. Quizás a lo mejor iniciamos todos, ¿eh? No creas que es el caso muy particular. Todos yo creo que en el momento en que nos pedían anteriormente una reflexión, un punto de vista, como que termina uno, ya dirían el término cantinfleando, ¿no? O sea, decir unas cosas, lo mismo, ¿no? Entonces, habrá que modificar y esa es parte de la competencia que se debe de aprender en prepa en línea, Gaby, desarrollar esa habilidad que yo creo que todos tenemos, Gaby? Todos tenemos, nomás necesitamos de alguna manera irla promoviendo, irla de algún motivando a que se realice. Y no te preocupes, o sea, trataremos de buscar la manera de, eh, ¿cómo te diré? De ir puliendo esa herramienta, de esa habilidad y que Ujú. obviamente busques el talento. Pero no te preocupes, mira, la importancia o les puedo comentar que la importancia de todo esto es la autenticidad el comentario que sea particular de Areli, de Isaac, de Paola, tuyo, Gabriela, o sea, eso es yo creo que en esencia lo que debemos de trabajar, tomando en cuenta que estamos quizás en una época donde todo es copiar y pegar y punto sin mucho sentido, pero sí es importante que ustedes plasmen su idea, su sentir, su argumento, su postura y yo creo que al final de cuentas eso es lo que realmente vale la calidad de una participación, ¿eh? Sí, bueno, sí, es que bueno, esa era la pregunta y como que eso me cuesta trabajo en las actividades. Por ejemplo, ahorita no las he entregado porque haga de cuenta que las leo, pero bueno, leo mis recursos, pero ya después me pongo a pensar para hacer como que ¿cómo se llama? Como un resumen o como sacar lo importante de lo que leo en mis palabras, se me va y se me confunde y me cuatrapeo en todo eso. O Pero sea, si me permites, vamos iniciando, Gaby, y te voy a hacer una pregunta en lo particular, ¿eh? No creas que es con la finalidad de que me des tu postura, ¿eh? O sea, ujú. te lo deja. eh, en la. Va. Sí lo ven, ¿verdad? Eh, la actividad integradora 5 se llama Mi pasado y presente educativos. En un documento de Word mm, muy sencillo que se tiene que bajar de la plataforma que se llama Mi pasado presente educativo, lo deben descargar y lo deben de llenar. Entonces, en ese formato, en ese cuadro complementario, nos dan unos ejemplos de cómo debemos de ir describiendo y comparando lo que es en prepa en línea con lo que era en primaria y secundaria, ¿verdad? En el caso específico, en el ejemplo, Gaby, sí, era, sí, Gaby, perdón, estaba con duda en el nombre, es tomar en cuenta las preguntas guía. La pregunta guía. Entonces, por ejemplo, se dice aquí en la pregunta guía, la participación del profesor, cómo te enseñaba, qué materiales o recursos utilizaba, cómo se dirigía a los estudiantes. Y tú vas a poner en primaria y en secundaria, qué hacía el profesor, cómo te enseñaba. Dice ahí el ejemplo, nos enseñaban en un aula y había una profesora asignada a cada grupo que te impartía todas las materias, apoyado en libros y actividades. Después de enseñarnos algún tema, nos preguntaba si había dudas y levantábamos la mano para tener un turno. Eso era en primaria. ¿Cuál era nuestra secundaria? Estudié hace 15 años en telesecundaria. Es un ejemplo, ¿eh? Tuve un profesor por año que nos proyectaba vía satélite programas especiales y duraban 20 minutos, después nos explicaba con un libro. Ese es un ejemplo. De Ujú. acuerdo al ejemplo, es lo que tú vas a contestar de manera personal. ¿Cómo viviste tú tu primaria? Te pregunto, Gaby, ¿cómo viviste tu primaria en relación
a la participación del profesor. ¿Cómo te enseñaba, Gaby, el profesor en tu primaria, cuando estudiaste tu primaria? Pues ¿Qué me me puedes enseñaba decir a eso? con ejercicios, tareas, resúmenes, cuestionarios, me daba una explicación. Dame, perdón, Gaby, Sí, dame un relato, un un relato. Ahí te va. ¿Cómo te enseñaba la participación del profesor? ¿Cómo te enseñaba? Hazme un relato. Corto, ¿eh? No es necesario que sea muy extenso, Gaby. Corto. ¿Cómo te enseñaba el profesor en primaria? Me dijiste ahorita ideas sueltas. Dame una oración, dame un argumento. pues me enseñaban ¿Cómo? en un salón, eh, ¿Perdón? me enseñaban en un salón, en un aula. Entonces, ahí va Gaby. De inicio, la enseñanza se daba en un aula. ¿Sí? ¿Qué más, Gaby? El maestro se ponía ahora sí que a platicar con nosotros sobre el tema del que El estábamos viendo. maestro utilizaba el discurso o la discusión o la plática sobre el tema. Adelante, Gaby. Y al final nos preguntaba cosas así como que le entendiste aquí o tienes una duda y, y ya, o a veces nos mandaba a hacer resúmenes o cuestionarios Mm. para ver qué es lo que habíamos aprendido. Ahí está, Gaby. Lo podemos. Es que eh, entonces mi problema es que, como dice usted, yo digo mis ideas sueltas, o sea, no es como que las ponga en un relato así como ahorita me está diciendo. Ese es el problema, porque, o sea, bueno, Ahí te va, Gaby, por eso te lo comento, o sea, ahí te va. ¿Cómo lo estructuras? ¿Cómo lo estructuraríamos? Fíjate, el maestro nos enseñaba en un aula, nos platicaba sobre el tema que íbamos a abordar o a tratar, reforzándolo con una pregunta, después reforzándolo con unas preguntas de qué habíamos entendido sobre lo que él nos explicó. Sencillo, ujú, así, no ocupo algo muy, muy, ¿cómo es la palabra? Muy técnico, muy engorroso, con tus propias palabras, pero tratando de darle, se dice técnicamente una sintaxis, una relación, no colocar ideas sueltas o no, sino que vayan enlazadas para dar un argumento o un sentido. ok, ¿Sí me expliqué, Gaby? sí, sí, pues lo ¿Podrías voy a, hacerlo ahorita? mm, Así rápido, no es, hago hincapié para todos, o sea, no es necesario que sea un texto muy extenso o una oración muy técnica o muy abundante, ¿no? Debe ser preciso, conciso y macizo, ¿no? Entonces, no sé si, a ver, lo voy a tratar de hacer. Este, sí, mira, te pregunto, ahora te pregunto, ajá. eh, participación del profesor, ¿qué materiales o recursos utilizaba para enseñar? mm, En primaria, Gaby. sí, Estructúrame una oración con sentido, con sentido. ok. Va. Este, el maestro utilizaba, Sí. el maestro utilizaba eh, libros de texto, trabajos en equipo, exposiciones, eh, mm, ahora sí que las preguntas y las respuestas que eran como de al finalizar nuestra participación y en el pizarrón hacía mapas mentales o así o resúmenes y nos decía que lo escribiéramos. ¿Lo estructuraste, Gaby? ¿Lo estructuraste? Así, Traté así, así así sí. es. Así Ah, es, Gaby. No ah, necesitas más, Gaby. Así ok. es. Ajá. Solamente no tratemos de acostumbrarnos a utilizar ideas sueltas. Usa libro, pizarrón, no.
vamos dándole una idea, una oración, un sentido a la respuesta. Así como lo dijiste, Gaby, así escríbelo. Así escríbelo, no es otra cosa. No necesitamos que nos presentes un texto muy técnico, muy... No, no, no. La respuesta clara, precisa al, A la al, a pregunta, la ¿no? pregunta que va nuevamente, Gaby. Participación del profesor. ¿Cómo se dirigía a los estudiantes? El profesor se dirigía con respeto hacia nosotros como estudiantes y bueno, yo en lo personal también me dirigía con respeto al maestro. Todas mis preguntas pues, se las hacía saber y pues él me las respondía, pero siempre se dirigió con nosotros, hacia nosotros con respeto. De vez en cuando hacíamos broma, pero nada más. Así que ¿Ya viste, Gaby? Eso es. No, no, no entendemos o no buscamos rebuscar mucho la respuesta. Vuelvo a insistir, se pide una reflexión auténtica, o sea, puedo decir cómo el maestro nos trataba con respeto, siempre tuvimos su apoyo, buscaba siempre que nosotros aprendiéramos y el respeto era mutuo de nosotros hacia él. Punto, Gaby, ¿ya? Es como si nosotros contáramos, es como si nosotros relatáramos esa vivencia, porque propiamente es una vivencia, Gaby. ujú. O sea, es una vivencia porque es un recuerdo, porque es la comparación de cómo era la primaria y secundaria con lo que hoy en teoría y en la práctica es prepa en línea, ¿ya? No sé Ok, si está claro, eh, eh, sí, ya me Gaby. quedó un poco claro. Lo voy a repasar para No, que... no, dime, con confianza, Gaby, con confianza. Me interesa que no sé si alguien más nos pudiera aportar su experiencia. Areli, Wendy, Paola, Isaac. Bueno, a mí por el momento ahorita está claro. No, no, es que digo que lo que me pasaba era como que yo decía mis ideas sueltas para Mm, abarcar lo que en realidad me pasaba, pero yo creo que entre menos es mejor, ¿no? Bueno, no tan menos, pero Tratar de, yo creo que todo argumento, toda percepción debe ser precisa, concisa. O sea, lo que se quiere abordar. Lo que ujú, se quiere abordar para que no digreguemos o de alguna manera nos salgamos ujú. de la idea, ¿verdad? De la idea. No, por eso ahorita ya me quedó claro eso y Ujú. va a ser Y así lo vas a comparar con primaria, lo vas a comparar con secundaria y finalmente tendrás que hacer una reflexión sobre el proyecto de prepa en línea, o sea, sin duda es una enorme diferencia, claro, o sea, hoy apoyados por la tecnología, pues sin duda este proyecto es 100% virtual, 100% virtual, entonces la comparación debe de ser muy significativa, ¿verdad? sí, de hecho sí. Entonces sí, nada más era eso y bueno, tenía otra duda. Mande. Este, Según yo por lo leído en las guías y en el modo de aprendizaje de prepa en línea, al final no se hace un examen, ¿verdad? O No, sea, digamos que ya estudiamos aquí en prepa en línea, ¿no? Ya pasamos al módulo propedéutico. sí. Entonces ya estamos en la prepa, ahora sí. Y al finalizar no se hace un examen, ¿verdad? Porque lo que me decían que cuáles son los retos más que pienso pasar. Ajá. Y luego no sé de dónde saqué la idea que vi, pero ya después me puse a pensar y dije, no hay examen. No, no, Gaby, no, no, no hay. Mira, ¿Cómo propiamente, sí, era perdón, todo? sí, termina. Sí, no, ya terminé. Sí. Mira, propiamente, Gaby, el proyecto está encaminado a una evaluación continua, Gaby. Una evaluación continua significa que cada semana se tendrán que hacer actividades
Como las del... específicas, actividades integradoras específicas. De ahí que se les pide, que lo vimos en la primera semana, que verifiquen constantemente su portafolio de evidencias, porque ahí se va a ir se va a ver el avance y la calificación que van teniendo en el módulo, ¿no? Entonces, finalmente, primera, segunda y tercera semana, estamos, ¿cómo decirles? Evaluando dos actividades integradoras, y finalmente la última semana, la cuarta, se pide un proyecto integrador, que ojo, no se les olvide que el proyecto integrador es el que tiene más valor en el módulo, ¿no? No aparecen actividades integradoras en la semana 4, aparece un solo proyecto integrador, un foro de integración, y que eso es lo que se pondera en esta semana cuarta. Entonces es el recorrido, es el complemento de esas 3 semanas, se llega a la semana cuarta con un proyecto integrador y ya se da la evaluación, ¿ya? Pero, Gaby, no hay exámenes como tal, porque quizás a lo mejor nos quedamos acostumbrados al examen oral o escrito de primaria o de secundaria sobre todo, ¿no? Sí. Donde eran muy particulares en hacernos preguntas. No, aquí es una evaluación continua, dependiendo las actividades entregadas y retroalimentadas en cada una de las semanas, se permite y se debe de ir evaluando. Entonces, de ahí que ustedes, semana concluida, donde ustedes ya hayan enviado sus actividades integradoras, verifiquen su portafolio de evidencias, ahí les va a decir el porcentaje de participación y la calificación que tiene. Sí, Gaby. Sí, sí, está bien, gracias. Entonces, esas serían todas mis dudas. Ya por el momento, pues no tengo otra y nada más Y serían esas. con toda confianza, Gaby, si tienes Sí, alguna situación, tú bien sabes, manda un mensaje, un correo y estaremos veremos de qué manera seguimos apoyando todavía más sí, preciso. ¿Eh? gracias, No de ¿sí, nada, Gaby. profesor o le digo asesor? Eh, como usted guste, ¿eh? No hay ningún problema, ¿eh? No Está hay bien, ningún. gracias, profesor. Sí, ¿alguien más? ¿Algún comentario sobre esta actividad integradora 5? ¿Alguien que tenga en lo particular alguna problemática? Elizabeth, Areli, Paola, Isaac, Mónica. Con toda confianza, ¿eh? No, creo que aquí, si volvemos a entender lo que es la N de etiqueta, no podemos tampoco ni hacer un mal comentario ni nada. Ya vimos ejemplos la semana pasada, entonces estamos todos con el afán de apoyarlos y ustedes apoyarse y buscar la manera de llevar a buen término este módulo propedéutico. ¿Algún comentario en lo particular, Wendy, Areli, Elizabeth, Mónica, Isaac, Paola? Sí, Areli, adelante. Yo, profe, buenas noches. Buenas noches. No he checado la tarea en sí, pero lo que he visto es de razonamiento. Pero la tarea en sí no la he checado. Mañana me daré tiempo de checar a ver qué tal está. Y si tengo alguna duda o alguna pregunta o algo que se me complique, ya le mando un mensaje. Sí, Areli. Sí, con todo gusto. Sí, así es de percepción, de reflexión la actividad de esta semana. Entonces, no sé si tengan alguna observación en lo particular de la actividad integradora 5. Si no, vamos a ver la actividad integradora 6. Sí, adelante. Buenas noches. Sí, Bueno, buenas. tengo una duda o una pregunta. La quería hacer la semana pasada, pero no me dio tiempo a asistir a la sesión. Mándele. Pero, por ejemplo, en la de actividad integradora 5, mi pasado y presente educativos, en la de qué necesito
En mi caso personal, yo necesito realizar, por ejemplo, cuadros o algo que me indique qué significa cada tema, ¿no? Pero decían las rúbricas de la semana 3, me parece, o 4 creo, perdón, de la semana 3, que agregáramos como las fuentes de consulta o todo eso. O sea, si hago yo, por ejemplo, apuntes, tengo que sacar foto a los apuntes y eso cuenta como una, ¿cómo se puede decir? Como una forma de donde yo estoy obteniendo la información o avalar que es mía o así, por así decirlo. Mira, acuérdate que vamos a aprender en este proyecto a referenciar bibliográficamente toda participación, Wendy, que no sea tuya, que no sea individual, que no sea de tu autoría, tendrá que llevar una cita bibliográfica para evitar el plagio. Aquí en Prepa en Línea nos han hecho mucho énfasis en que tratemos de convencer al alumno de que no es el hecho de cortar y pegar y ya, sino que habrá que referenciarlo para evitar un mal hábito que significa llegar al plagio. Ok. Sí, perdón, Wendy. Sí, adelante. Y las fuentes bueno, las bibliografías o así, ¿en qué partes se agregan? ¿Al final de cada documento? Bueno, de cada actividad o cómo? Todo debe de ir, toda la bibliografía siempre debe de ir al final, Wendy. Toda la bibliografía debe de ir al final y debe de ir referenciada con un modo APA, se llama la manera en que se debe de referenciar. Voy a subir a la plataforma un manualito, si gustan bájenlo y consérvenlo. Es la manera en que se referencia cualquier documento, una liga de internet, un libro, un video de YouTube, una página de internet, todo se puede referenciar con el modo APA. Está autorizado por la Real Academia de la Lengua, donde nos piden que todo trabajo vaya referenciado en modo APA. Allá hasta Word tiene una aplicación ahí en la parte superior central para referenciar en modo APA, también en Word lo pueden utilizar y seleccionan y lo ponen bibliografía y automáticamente se los acomoda en modelo APA o en modo APA. Va al final, Wendy. Ok, está bien. Entonces Te diría, Wendy, que al final de cuentas estas actividades son más reflexivas, personales, que intentar buscar el apoyo de un documento, ¿eh? Desde mi punto de vista, claro, no te digo que no, que está mal hacerlo, ¿eh? Claro que no, o sea, no te digo que se tiene que ser como yo diga, ¿no? Sino al final de cuentas es interpretativo, es como ustedes lo sientan. Si creen necesario de utilizar unas ideas o una postura de alguien más, adelante, pero sí, por favor, háganme la referencia bibliográfica al final en modo APA. Todo trabajo en prepa en línea que tenga ideas no de ustedes, tendrá que llevar bibliografía modo APA. No se les olvide porque va a ser en los primeros módulos van a ver esta técnica del modo APA. Es bien sencilla, no es muy complicado, créanmelo. Y es un documento indispensable, ¿no? Yo creo, no podemos entregar un trabajo de investigación sin una bibliografía de modo APA completa. No podemos arriesgarnos a no referenciar algún comentario que no es de nosotros, porque sería algo muy incómodo que pudieran detectar que está uno cometiendo plagio. Entonces habrá que tener mucho cuidado con eso, Wendy. Y qué bueno que lo trataste. Okay. Sí, de hecho lo quería preguntar desde la semana pasada, pero no se me presentó, bueno, no se prestó la ocasión. Sí, Wendy, pero así es, ¿eh? Pero gracias, Y esa era mi duda.
No se les olvide, es el pan nuestro de cada día, el pan de cada módulo, todos sus trabajos, si hay investigación, debe de llevar bibliografía modular. Todos, todos, no se les olvide. No se les olvide porque obviamente también está cuantificable, en la rúbrica también viene y se pide que si utilizan bibliografía, habrá que hacerlo de esa manera. Y les mandaré una liga también para que de alguna manera vean cómo se realiza. ¿Ya? ¿Alguien más? ¿Alguien más? Ok, vamos a ver la actividad integradora 6. Mi educación en prepa en línea CEP. Se tendrá que bajar nuevamente en esta parte un documento. Se llama Mi educación en prepa en línea CEP. Es un Word que hay que descargar de plataforma. Habrá que complementarlo y que obviamente tendremos que subirlo a la plataforma ya en complemento con la nomenclatura que siempre nos hacen mención, ¿verdad? Entonces, es nuevamente un espacio de reflexión donde nuevamente vienen unas oraciones guía, unas situaciones guía en las que ustedes les van a dar un sentido de reflexión. Ahí sí piden como mínimo una media cuartilla, una media hoja, o máximo una completa. Entonces ahí vienen las oraciones, las diferencias entre educación escolar que tuviste antes y la educación que recibirás en nuestro modelo educativo. Ahí habrá que hablar las ventajas que tiene para ti estudiar la prepa en línea CEP, los cambios que harás en tu vida para poder cumplir con lo solicitado, aprobar cada módulo y concluir tu bachillerato, las estrategias de estudio que vas a aplicar con la finalidad de lograr los objetivos académicos y finalmente en 2 párrafos de cuando menos 5 líneas, reflexionar sobre cuáles son tus expectativas de estudiar la prepa en línea y qué es lo que más te ha llamado la atención del modelo educativo, de prepa en línea y por qué. Si ustedes lo ven, son 2 actividades esta semana de mucho análisis, de mucha reflexión y sobre todo de mucho argumento de parte de ustedes. Van a intentar y deben de intentar de alguna manera proyectar su punto de vista para que lo plasmen en esas oraciones guía que piden que en media cuartilla, máximo una, hagan una reflexión de esa serie de oraciones. ¿Cómo ven? ¿O hay algún comentario, alguna situación sobre esta actividad integradora número 6? ¿Alguna pregunta? Isaac, Paola, Elizabeth. ¿Alguien que comente sobre la actividad integradora número 6? ¿Alguna complejidad, alguna pregunta? Gaby. No, profesor. Bueno, ahorita no tengo dudas, como todavía, la verdad, todavía no acabo con la primera actividad, bueno, la actividad 5. O sea, sí vi la actividad 6, pero La actividad 6 es seguir la relatoría como la redundancia, hacer un relato de media cuartilla tomando como base las oraciones que ahí nos piden, ¿verdad? Esa es la actividad y finalmente
contestaremos, realizaremos una reflexión contestando las dos preguntas finales. Creo que la vez pasada del martes ya les había preguntado realmente qué expectativas tienen ustedes de estudiar prepa en línea. Y algunos de ustedes virtieron su punto de vista. Y esas son las actividades integradoras 5 y 6, y sobre todo me interesa su reflexión, su capacidad que yo sé que la tienen, de ir hilando un argumento, un texto de su propia autoría, para que de alguna manera busquen ir desarrollando una capacidad y una competencia de comunicación, ¿verdad? No sé si tengan Sí, alguna pregunta en específico, Gaby, o Mónica, pues, o Daniela. pues yo no, bueno, la semana pasada sí entré, pero no fue la semana que pasó, el martes, Sí, preguntó eso. ajá, Bueno, la semana pasada sí, pero en esta semana, el martes no entré a la sesión. ajá. Sí, por eso Entonces, ya nos están pidiendo que hagamos 2 por semana, ¿no? Entonces, por eso les propongo martes y jueves, ¿verdad? sí, Con la finalidad de seguir aclarando dudas sobre las actividades de la semana. No no, sé si tenga algún otro comentario. Isaac hoy está muy callado. O Paola. Wendy, sobre esta actividad integradora 6. No tengo ¿Alguna, ninguna duda. alguna duda? Paola, Isaac, No, Mónica, ninguna. Mónica. Yo estoy contestando lo de la serie de oraciones Ajá. y llevo renglones apenas, pero ya no sé qué más poner. Perdón, Mónica, ¿llevas cuántos? 13 renglones. 13 renglones. Mm, ¿Qué serán? Eh, ¿Un cuarto de la hoja? Sí, son más o menos. Sí. Eh, eh, no sé si te ha pasado, Mónica, que cuando escribes un texto, después de que lo escribes, como que te recuerdas algo que debiste haber anotado. Siempre a todos nos pasa, a los que hemos escrito algún documento, que después de hacer una pequeña reflexión, un análisis, lo lees y dices, debo de enriquecerlo con esto y más allá, ¿no? Entonces te invito a que lo vuelvas a leer, a que vuelvas a plantear las oraciones y que busques extender un poquito más de hilación de ideas con la finalidad de cumplir con la media cuartilla, pero si no, o si crees que ya no da más el argumento que tú plasmas, no hay problema, así lo puedes enviar, no te preocupes. Igual lo dejaré así para mañana por si se me ocurre algo más. Bueno, si recuerdo Sí, algo más. Si no, mañana hay, lo envío. hay un principio literario que habla de que todo documento es perfectible, y abundante. O sea, puedes escribir y escribir, 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 y creo que las ideas nunca te van a fallar, ni te van a faltar, Mónica, a ninguno. Por eso es quizás la intención de que se entienda que prepa en línea también es importante como formativo. oh, Mónica, Wendy, Gabriela, todos los compañeros, o sea, buscar la manera de fomentar ser autodidactas, ser promotores y gestores de su propia enseñanza. ¿Hasta dónde quiero llegar? Hasta donde ustedes quieran, y vamos más, y vamos más. Entonces, yo creo que es importante, no sé si estén de acuerdo conmigo, que en esencia la base primordial, o la base con la que se inicia el proyecto de prepa en línea es la lectura. Es la lectura, sin duda. Sabemos que no somos un país con mucha
capacidad lectora o con mucha costumbre de tener lectores por muy asiduos, entonces habrá que ir desarrollando. Y créanme lo que conforme más vayamos leyendo, mejor mejoramos nuestra capacidad de redacción y nuestra capacidad de escribir sin faltas de ortografía, sin duda. Créanme lo que es un complemento fundamental, fundamental. Yo les digo a mis alumnos que si quieren escribir bien, deben de, de haber leído bien, ¿ya? Porque también a veces se nos falla un poquito la lectura, ¿ya? Entonces, nos piden de igual manera no hacerlo tan extenso con respecto a sus tiempos. No sé si tengan alguna cuestión, alguna duda, y si no, pues agradecerles su presencia, reiterarles buenas noches y seguimos, no desistan, por favor, vamos por ese proyecto que creo que, créanme, que les va a ayudar mucho. Y Daniela, espero esa información e inmediatamente lo buscamos para que ya, necesito que ya tengas tus actividades ya realizadas y todo, ¿no? ¿Dudas? Te las mandé. Sí, ahorita lo checo, Daniela. Paola, Isaac, ¿comentarios finales? No, hasta ahorita no. ¿Correcto? Elizabeth, Areli, Gaby, Wendy. ¿Algún comentario final? No, profe, ninguno. Correcto, si es así, seguimos en sintonía, compañeras y compañeros. Un mensaje, un correo electrónico y estaremos muy al pendiente con la conclusión de esta semana, ¿verdad? Si no me queda más que decirles buenas noches y estaremos muy al pendiente. Gracias, profe. Buenas noches. Buenas noches. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Igualmente, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.